Mi nuera me llamó llorando. Necesito dinero urgente. Eres mi última esperanza. Pero cuando escuché el motivo, me reí en su cara y le colgué. Ella había olvidado lo que me dijo apenas unos días antes. Ya no te necesitamos en nuestra vida. Si quieres saber cómo terminó esta historia, quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas ahora. Me encanta saber hasta dónde logran llegar mis palabras. Mi nombre es Leticia, tengo 67 años y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia nuera me trataría como un cajero automático ambulante. Todo se derrumbó un martes por la tarde, cuando atendí el teléfono y escuché su voz del otro lado. Era Verónica, casada con mi hijo Ricardo desde hace 3 años. En ese momento, yo estaba en el patio cuidando mis orquídeas, esas flores delicadas que siempre me han traído paz en los momentos difíciles. Su voz sonó diferente desde el primer instante. Normalmente, Verónica hablaba conmigo con ese tono educado y distante, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Pero aquel día había algo nuevo, una mezcla de urgencia y desesperación que hizo que se me apretara el corazón antes de saber el motivo de la llamada. Leticia, necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó, y yo ya sentí que algo malo estaba por venir. Me senté en el banquito de madera que mi difunto esposo construyó hace años, preparándome mentalmente para lo que vendría. Dime, querida, te escucho. Ricardo y yo tomamos una decisión, continuó, y su voz adquirió un tono que no logré descifrar en ese momento. Decidimos hacer algunos cambios en nuestra vida, cambios importantes que van a afectar nuestra relación con toda la familia. Se me revolvió el estómago. Pensé inmediatamente que tal vez estaban divorciando, o que Ricardo estaba enfermo, o hasta que planeaban mudarse lejos. Cualquiera de esas posibilidades habría sido mejor que lo que vino después. Decidimos que necesitamos más independencia, dijo Verónica, y cada palabra parecía ensayada. Necesitamos construir nuestra vida sin la interferencia constante de la familia, sin las expectativas de ustedes, sin la presión de estar siempre disponibles para comidas, cenas y visitas. Queremos nuestra propia vida, ¿entiendes? Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Interferencia? ¿Presión? Yo, que siempre respeté su espacio, que nunca aparecía sin avisar, que esperaba semanas para recibir una llamada de mi propio hijo. No entiendo, Verónica, logré decir. ¿Tanto interfiero en la vida de ustedes? No eres solo tú, Leticia. Es toda esta dinámica familiar que nos asfixia. Siempre hay algún compromiso, alguna fecha especial, algo que tenemos que hacer para no decepcionar a nadie. Estamos cansados de eso. Aquellas palabras me golpearon como piedras. Yo, que crié a Ricardo sola después de que mi esposo murió, cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé como costurera durante 20 años, desvelándome para darle una vida digna, educación de calidad y todo lo que una madre desea para su hijo. Y ahora era vista como una carga, una obligación inconveniente. ¿Puedo hablar con Ricardo?, pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. Está trabajando, respondió Verónica con frialdad. Pero fue él quien estuvo de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo que necesita espacio para respirar, que se siente sofocado con todas las expectativas familiares. Esa última parte me destrozó por dentro. Mi hijo, que solía llamarme todos los días solo para saber cómo estaba, que venía a visitarme cada domingo para comer conmigo, ahora me veía como alguien que lo asfixiaba. ¿Cuándo cambió todo tanto? Entiendo, mentí, porque no entendía nada. Si eso es lo que quieren, lo voy a respetar. Excelente, dijo Verónica, y percibí un tono de satisfacción en su voz. Estaremos en contacto cuando sea realmente necesario. Pero por ahora necesitamos este tiempo para nosotros mismos. Colgué el teléfono y me quedé sentada allí en el patio por un tiempo que no supe medir. Las orquídeas seguían hermosas ante mis ojos, pero ya no podía verlas bien a través de las lágrimas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo me convertí en la villana en la vida de mi propio hijo? En los días siguientes intenté llamar a Ricardo 3 veces.
Todas las veces cayó al buzón de voz. Mandé mensajes que se quedaron sin respuesta. Era como si simplemente hubiera borrado mi existencia de su vida. El dolor que sentí fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado, incluida la muerte de mi esposo. Al menos cuando Fernando murió, yo sabía que él no había elegido dejarme. Pero Ricardo estaba tomando la decisión consciente de alejarme. Pasé la noche en vela recordando los últimos meses, buscando señales de que esto se veía venir. Y entonces empecé a notar los detalles que había ignorado. Las visitas de domingo que empezaron a ser más espaciadas. Las llamadas que disminuyeron en frecuencia. Las excusas cada vez más seguidas para no asistir a fechas importantes. Todo había comenzado hace cerca de un año, justo después de que Verónica perdió su empleo y pasó a depender económicamente de Ricardo. Ella siempre tuvo una forma peculiar de mirarme, incluso antes de casarse con mi hijo. En las cenas familiares, notaba cómo desviaba la mirada cuando yo hablaba, cómo cambiaba de tema cuando Ricardo mencionaba algún recuerdo de su infancia conmigo. Al principio pensé que era timidez o inseguridad de una nuera tratando de encontrar su lugar en la familia. Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más profundo. Era desprecio disfrazado de educación. Una semana después de aquella llamada devastadora, yo estaba en la sala viendo el noticiero de la noche cuando el teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla y vi el nombre de Verónica. Mi primer instinto fue no contestar. Todavía estaba demasiado herida, todavía sentía ese dolor agudo en el pecho cada vez que pensaba en sus palabras. Pero algo me hizo aceptar la llamada. Leticia. Su voz sonó completamente diferente esta vez. Ya no había ese tono de superioridad. Ahora había pánico puro. Leticia, tienes que ayudarme, por favor. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con fuerza, esperando escuchar lo que vendría después. Estamos en una situación terrible, continuó, y alcancé a escuchar que estaba llorando. Una situación financiera horrible. No tenemos cómo pagar la renta de este mes. El dueño ya mandó el aviso de desalojo. Necesitamos 10,000 pesos para el viernes o vamos a terminar en la calle. Procesé esa información lentamente. 10,000 pesos. Para el viernes, una semana después de decirme que yo era un estorbo en sus vidas, ahora yo era su salvación. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté. Él está aquí a mi lado, respondió Verónica, pero tiene tanta vergüenza que no puede hablar contigo. Por favor, Leticia. Sé que las cosas se pusieron feas entre nosotros la semana pasada, pero esto es una emergencia real. Somos familia. Familia. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que me había dicho hace pocos días que quería distancia precisamente de esa familia. Verónica, comencé, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Déjame entender. Hace una semana me llamaste para decirme que yo era un peso en la vida de ustedes, que necesitaban independencia y espacio lejos de mí. ¿Y ahora me estás pidiendo dinero? Sé cómo suena eso, dijo rápidamente. Pero Leticia, esta es una situación diferente. Es una emergencia. No tenemos a nadie más a quien recurrir. ¿Y qué te hace pensar que voy a ayudar? El silencio del otro lado fue largo y pesado. Verónica claramente no había considerado la posibilidad de que yo me negara. «Porque eres la mamá de Ricardo», respondió finalmente. «Porque las madres no abandonan a sus hijos cuando lo necesitan». Aquellas palabras deberían haberme conmovido. Deberían haber tocado mi corazón de madre y haberme hecho correr a ayudarlos. Pero en lugar de eso, sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Era una mezcla de indignación y claridad. «Sabes, Verónica», le dije, y por primera vez en años me sentí en control de una conversación con ella. Tienes razón en una cosa. Las madres realmente no abandonan a sus hijos. Yo crié a Ricardo sola por 20 años. Trabajé hasta que mis manos se llenaron de callos para darle todo lo que necesitaba. Estuve presente en cada momento importante de su vida. ¿Y sabes qué más? Yo nunca, en ningún momento, lo hice sentir como una carga por eso. «Leticia, por favor», interrumpió Verónica, pero yo no había terminado.
Pero aparentemente, todo ese sacrificio me transformó en una persona que los asfixia, en una presencia inconveniente. Así que voy a respetar la petición que me hiciste. Les voy a dar la independencia total que estaban buscando. No, espera. El pánico en su voz era palpable ahora. Dije una tontería. Estaba estresada. Estaba pasando por un momento difícil. No era para que te lo tomaras tan en serio. Ah, entonces cuando me dijiste que mi hijo se sentía sofocado por mí, que necesitaban espacio, que yo interfería demasiado en su vida, ¿no estabas hablando en serio? ¿Era solo el estrés? Era eso. Sí. Leticia, por favor, no puedes dejarnos así. Somos familia. Esa palabra de nuevo. Familia. Sabían usarla muy bien cuando necesitaban algo. Verónica, dime una cosa. Hablé, levantándome del sofá y caminando hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, iluminada por los faroles. En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces me llamó Ricardo solo para saber cómo estaba? No para pedir algo, no porque fuera mi cumpleaños o alguna fecha especial. ¿Solo para platicar? Silencio. Ni una sola vez, respondí por ella. ¿Sabes cuándo fue la última vez que mi hijo me invitó a algo? Hace 8 meses, cuando necesitaban que cuidara el departamento mientras se iban de viaje. ¿Y sabes cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar nada a cambio? Ni siquiera puedo recordarlo. Estábamos ocupados, intentó defenderse Verónica. La vida es ajetreada, ya sabes cómo es. Ocupados para su madre, pero nunca ocupados cuando necesitan dinero. Por cierto, Verónica, ¿te acuerdas de los 7,000 pesos que les presté hace 4 meses? ¿Aquella emergencia del carro descompuesto? Te vamos a pagar, dijo rápido. ¿Y los 5,000 de hace 6 meses? ¿La emergencia médica que después descubrí que fue para que se compraran una pantalla nueva? Más silencio. Yo continué. ¿Y los 10,000 del año pasado? ¿El problema urgente que nunca me contaron bien qué era? Verónica, en los últimos 2 años, les he prestado más de 40,000 pesos. ¿Saben cuánto he recibido de vuelta? Estamos pasando por dificultades, murmuró ella. No, Verónica. Están pasando por las consecuencias. Consecuencias de vivir más allá de sus posibilidades, de tomar malas decisiones, de gastar dinero que no tienen. Y cada vez que esas consecuencias llegan, yo estoy aquí para salvarlos, pero no esta vez. Leticia, no puedes hacer esto. Su voz subió de tono. Nos vamos a quedar sin techo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu hijo en la calle? Mi hijo es un hombre adulto de 35 años, respondí con calma. Tiene un empleo, tiene capacidad de trabajar y resolver sus propios problemas. ¿O acaso creen que no la tiene? Eres una persona horrible, gritó Verónica, y ahí estaba su verdadera cara, la que siempre supe que existía detrás de la máscara de educación. ¿Qué clase de madre deja que su propio hijo pase por esto? La clase de madre que se cansó de ser tratada como un banco, respondí, y mi voz no tembló ni un poco. La clase de madre que finalmente entendió que estar siempre salvándolos no los ayuda, solo los enseña a ser irresponsables. ¡Ricardo! Escuché a Verónica gritar de fondo. ¡Habla con tu madre! ¡Habla con ella! Hubo un ruido de teléfono siendo pasado, y luego escuché la voz de mi hijo, una voz que no escuchaba hacía más de una semana. Mamá, dijo, y aún por teléfono pude notar el cansancio. Por favor, no nos hagas esto. Hola, Ricardo, respondí, y sentí que se me apretaba el corazón. Seguía siendo mi hijo, aún lo amaba más que a nada, pero amar no significaba ser un tapete. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy?, repitió incrédulo. Mamá, estoy desesperado. Nos van a desalojar. ¿Cómo crees que estoy? Y dime, hijo, ¿cuándo decidiste que yo era un problema en tu vida? Ricardo se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. No fue exactamente así. ¿No? Entonces explícame cómo fue. Porque lo que Verónica me dijo es que te sentías sofocado por mí, que necesitabas espacio, que querías distancia de la familia, que las expectativas familiares eran un peso para ti. Mamá, eso fue un malentendido.
¿Lo fue? Porque hace una semana no contestaste ninguna de mis 3 llamadas. No respondiste ningún mensaje. Me trataste como si no existiera. ¿Eso también fue un malentendido? Estaba procesando las cosas, intentó explicar. Verónica y yo estábamos platicando sobre nuestra relación, sobre cómo queríamos vivir nuestra vida. Y ella tiene razón en algunas cosas. Necesitamos tener más autonomía, más independencia. Independencia, repetí la palabra lentamente. Ricardo, yo siempre te animé a ser independiente. Desde que eras niño, te enseñé a resolver tus propios problemas, a tomar tus propias decisiones. Nunca intenté controlar tu vida. Así que dime, ¿qué independencia es esa que estás buscando? Independencia financiera también, dijo, y su voz bajó aún más. Sabemos que dependemos mucho de ti. Ah, ¿entonces la independencia que querían incluía dejar de pedirme dinero prestado? No es así. Entonces, ¿cómo es, Ricardo? Explícame, porque estoy confundida. Querían independencia, yo respeto eso. Ahora están siendo independientes de verdad. Están lidiando con sus propios problemas, tomando sus propias decisiones, enfrentando sus propias consecuencias. ¿No es eso lo que querían? Mamá, esta es una emergencia real. Esto es diferente. Siempre es diferente, hijo. Siempre es una emergencia. Siempre es la última vez. Pero nunca lo es, ¿verdad? Porque unos meses después aparece otra emergencia, otro problema urgente que solo yo puedo resolver. Escuché a Ricardo suspirar profundamente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas honesto conmigo, respondí. Quiero que me digas la verdad. ¿Realmente sientes que interfiero demasiado en tu vida? ¿O esas son palabras de Verónica? Más silencio. Un silencio que duró tanto tiempo que casi pensé que se había cortado la llamada. Mamá, dijo finalmente, y su voz estaba cargada de emoción. Verónica estaba molesta porque hiciste un comentario sobre que la casa estaba desordenada la última vez que viniste. Se enojó y dijo que siempre la criticabas. ¿Dije que la casa estaba desordenada? Dijiste que había mucha ropa acumulada en la silla de la recámara. Recordé aquel día. Había ido a visitarlos sin avisar, algo que hacía raramente, porque Ricardo me había pedido que le llevara unos documentos que había olvidado. Cuando entré a la recámara para poner los papeles en la mesa, comenté casualmente sobre las pilas de ropa en la silla, diciendo que si quería, yo podía ayudar a organizar. Ricardo, dije lentamente, eso fue un ofrecimiento de ayuda, no una crítica. Lo sé, mamá. Pero Verónica no lo vio así. Y después de eso se la pasó molestándome, diciendo que siempre dabas tu opinión en todo, que siempre encontrabas defectos en todo lo que ella hacía. ¿Y tú le creíste? Yo no sabía a quién creerle. Verónica se puso tan mal que pensé que era más fácil darle la razón. Y entonces empezamos a hablar sobre crear más distancia, sobre tener más espacio. Más fácil darle la razón. Repetí sus palabras. Más fácil que defender a tu madre de acusaciones falsas. No es así, mamá. Es exactamente así, Ricardo. Hace años que noto cómo me trata Verónica. Cómo desvía la mirada cuando hablo. Cómo siempre tiene una excusa para no estar presente en momentos importantes. Y tú, en lugar de ponerle límites, en lugar de defender nuestra relación, elegiste el camino más fácil, alejarme. Escuché a Ricardo sollozar bajito del otro lado de la línea. Era un sonido que me partía el alma, pero sabía que no podía ceder. No esta vez. Mamá, lo siento mucho, dijo entre sollozos. Lo siento mucho por todo, pero por favor no nos dejes así ahora. Después de que pase esta crisis, te prometo que vamos a hablar bien de todo. Después de que pase esta crisis, dije, y no pude evitar una sonrisa amarga. Siempre es así, ¿no? Después de que pase esto o aquello, vamos a resolver todo. Pero nunca resolvemos nada, porque pronto aparece otra crisis. Te juro que esta vez es diferente. Ricardo, respóndeme algo con sinceridad. Si te doy ese dinero ahora, ¿me lo van a devolver? Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Cuántos meses lleva Verónica desempleada? 7 meses, admitió de mala gana.
7 meses. ¿Y está buscando trabajo activamente? Silencio. ¿Ricardo? Está haciendo algunas entrevistas, dijo, pero su voz no tenía convicción. Pero el mercado está difícil. ¿Y tú? ¿Estás haciendo horas extra? ¿Buscando un trabajo adicional? ¿Haciendo algo para mejorar su situación financiera? Trabajo todo el día, mamá. Llego a casa agotado. Entonces, dime cómo me van a pagar 10,000 pesos si su situación financiera no ha cambiado nada en los últimos meses. ¿Si no están haciendo nada diferente para mejorar esa situación? Ya veremos cómo le hacemos. No, hijo, no van a ver cómo le hacen. Van a esperar a que aparezca la próxima emergencia y me van a llamar de nuevo. Y yo les voy a prestar más dinero, y el ciclo va a seguir para siempre. ¿Entonces me estás diciendo que prefieres vernos en la calle? Te estoy diciendo que prefiero verte aprendiendo a lidiar con las consecuencias de tus decisiones. Ricardo, tú y Verónica gastaron dinero que no tenían. Lo hicieron conscientemente. Ahora están enfrentando el resultado de eso. Tuvimos gastos inesperados. Como aquel viaje a Cancún el mes pasado, vi las fotos en Instagram. Hotel frente al mar, restaurantes caros, tours. ¿Eso fue un gasto inesperado? Ricardo se quedó mudo. ¿O el celular nuevo que se compró Verónica hace 2 meses? ¿Ese que costó más de 15,000 pesos? ¿También fue inesperado? ¿Cómo sabes eso? Porque subió la foto a sus redes, Ricardo, presumiendo a todo el mundo el regalo caro que se dio. Y yo me pregunto aquí, ¿qué dinero se usó para comprar ese celular? ¿Sería el dinero que debía pagar la renta? Mamá, estás siendo injusta. ¿Injusta? Ricardo, trabajé toda la vida para darte una vida digna. Nunca te faltó nada. Te pagué la mejor educación que pude, y cuando creciste, siempre estuve aquí para ayudarte cuando realmente lo necesitabas. Pero lo que está pasando ahora no es ayuda, es aprovecharse de mí. No es así, protestó él. ¿No? Entonces explícame por qué cada vez que necesitan dinero, soy la primera persona a la que llaman. Pero cuando se trata de pasar tiempo conmigo, de visitarme, de simplemente saber cómo estoy, soy la última de sus prioridades. Eso no es cierto. Sí lo es, Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí solo para tomar un café conmigo? Sin necesitar nada, sin estar huyendo de algún problema, solo para ver a tu madre. Su silencio fue la respuesta que necesitaba. Es lo que pensaba, continué. Hijo, te amo más que a nada en esta vida. Lo sabes. Pero ese amor no puede ser unilateral. Ese amor no puede estar condicionado a lo que yo pueda darte económicamente. Mamá, yo también te amo. Entonces, demuéstrame ese amor de otras formas. Demuéstrame que te importo como persona, no como una fuente de dinero. Demuéstrame que nuestra relación vale más que los cheques que firmo. Sí me importas. ¿Te importo? Ricardo, hace 3 semanas fue mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Por el silencio que siguió, me di cuenta de que no se acordaba. Cumplí 67 años, continué, sintiendo que el dolor familiar regresaba. Pasé todo el día esperando una llamada tuya, un mensaje, lo que fuera. A las 11 de la noche, cuando ya había perdido la esperanza, mandaste un mensaje de texto. ¿Sabes qué decía? Felicidades, jefa. Perdón, estuve ocupado. Ni una llamada, ni 5 minutos de tu atención en mi cumpleaños. Mamá, se me pasó. Fue sin querer. Fue sin querer que olvidaste el cumpleaños de tu madre, pero fue a propósito que te acordaste de llamar cuando necesitaste dinero. Estás distorsionando todo. No, hijo, solo estoy poniendo los hechos sobre la mesa. Y los hechos muestran un patrón muy claro. Solo te acuerdas de mí cuando necesitas algo. Escuché a Verónica al fondo diciendo algo que no alcancé a entender. Entonces Ricardo habló de nuevo y su voz era diferente, más dura. ¿Sabes qué, mamá? Verónica tenía razón. Eres egoísta. Solo piensas en ti misma y en tus sentimientos heridos. No te importa que tu propio hijo pueda terminar sin casa. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero al mismo tiempo me trajeron la claridad que necesitaba. Egoísta, repetí despacio. Soy egoísta porque después de años de dar dinero,
tiempo, energía y amor incondicional, finalmente puse un límite. Eres egoísta porque nos estás castigando en un momento de necesidad real. Ricardo, ustedes se castigaron solos. Yo solo me estoy negando a ser cómplice de un rescate más que no les va a enseñar nada. ¿Entonces eso es todo? ¿Nos vas a dejar colgados? No, hijo. Voy a dejar que aprendan a caminar con sus propios pies. Hay una diferencia. Te vas a arrepentir de esto, dijo Ricardo, y su voz estaba cargada de rabia. Cuando nos quedemos sin casa, cuando estemos pasando dificultades de verdad, te vas a arrepentir de habernos dado la espalda. Tal vez, respondí con honestidad. Tal vez me arrepienta y pase noches sin dormir preguntándome si hice lo correcto. Pero, ¿sabes de qué no me voy a arrepentir? De haber puesto finalmente mi propio bienestar en primer lugar. De haber decidido que merezco respeto y consideración, no solo cuando les sea conveniente. «Eres imposible», gritó Ricardo. «Verónica tuvo razón sobre ti todo el tiempo». Y entonces me colgó en la cara. Me quedé ahí parada en medio de la sala, sosteniendo el teléfono colgado, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Dolor, porque mi hijo me había tratado de esa forma. Alivio, porque finalmente había puesto un límite. Y miedo, porque no sabía qué vendría después. Pero más fuerte que todo eso, había una sensación nueva, una sensación de dignidad recuperada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando la conversación una y otra vez en mi cabeza. ¿Había sido muy dura? ¿Debería haber ayudado y luego platicado? Pero entonces recordaba todas las veces anteriores en las que había hecho exactamente eso. Ayudar primero, platicar después. Y la plática nunca ocurría de verdad. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana y fui a hacerme un té a la cocina. Me senté a la mesa, esa misma mesa donde Ricardo hacía la tarea de niño, donde nos contábamos nuestro día cada tarde, donde compartíamos comidas y risas. ¿Cuándo cambió todo? No fue de repente, me di cuenta. Fue gradual. Empezó cuando Ricardo conoció a Verónica hace 4 años. Al principio parecía dulce, educada, un poco tímida. Pero poco a poco fui notando pequeñas cosas. Cómo siempre tenía una excusa para no participar en las comidas familiares. Cómo desviaba la conversación cada vez que Ricardo mencionaba algún recuerdo de su infancia conmigo. Cómo se le enfriaba la mirada cuando yo intentaba crear alguna conexión con ella. Recordé la vez que intenté enseñarle la receta de pastel de zanahoria que a Ricardo le encantaba desde pequeño. Era un sábado por la mañana y Ricardo me había pedido especialmente que le enseñara la receta. Llegué emocionada, trayendo todos los ingredientes. Pero Verónica apenas me miró durante toda la explicación. Se la pasó en el celular, respondiendo con «ajá» y «está bien», mientras yo intentaba compartir algo especial. Cuando el pastel estuvo listo y Ricardo lo probó, diciendo que estaba perfecto como siempre, vi la mirada de Verónica. No era admiración ni gratitud, era resentimiento puro, como si yo hubiera cometido un crimen al hacer feliz a mi hijo. Después de ese día, Ricardo empezó a rechazar el pastel cuando yo le ofrecía hacerlo. Decía que estaba tratando de comer menos azúcar, que necesitaba ponerse a dieta. Pero luego veía fotos en sus redes sociales comiendo pasteles y postres en restaurantes caros. El problema no era el dulce. El problema era que venía de mí. Los años siguientes fueron una sucesión de exclusiones sutiles. Aniversarios de bodas celebrados sin invitarme. Navidad pasada solo los dos porque querían algo íntimo. Mi propio cumpleaños olvidado repetidamente. Y siempre, siempre, las peticiones de dinero. La primera fue hace 3 años. Ricardo me llamó diciendo que había surgido una oportunidad imperdible de hacer un curso de especialización. Costaba 15,000 pesos y no tenía todo el dinero. Claro que se lo presté. Mi hijo quería superarse profesionalmente. Como madre, era mi deber apoyarlo. 3 meses después, descubrí, por un comentario casual, que el dinero no se había usado para ningún curso. Se había usado para pagar la tarjeta de crédito que estaba hasta el tope por compras de Verónica.
Cuando confronté a Ricardo sobre eso, se puso a la defensiva, diciendo que el curso se había pospuesto y que usaron el dinero para resolver una emergencia más urgente. Pero las emergencias nunca paraban. Siempre había algo. Se descompuso el coche. El refri ya no servía. Necesitaban dinero para la boda. Tuvieron gastos médicos inesperados. Y yo siempre estaba ahí, abriendo la cartera, porque al final de cuentas era mi hijo. Solo que en algún momento me di cuenta de que ya no se trataba de una necesidad real. Se trataba de malas decisiones y falta de planeación que yo rescataba constantemente. Sabían que si gastaban de más, si se endeudaban, si vivían por encima de sus posibilidades, yo estaría ahí para limpiar el desastre. Y cuanto más ayudaba, menos me respetaban. Era una paradoja cruel. Mi generosidad estaba siendo interpretada como debilidad. Mi disponibilidad estaba siendo vista como obligación. Cuando el sol empezó a salir, tomé una decisión. No daría marcha atrás. No importaba cuántas veces llamara a Ricardo. No importaba cuánto llorara o me manipulara Verónica. Esta vez tendrían que resolverlo solos. Los días siguientes fueron silenciosos. Ni una llamada ni un mensaje. Era como si Ricardo y Verónica hubieran desaparecido de mi vida por completo. Parte de mí sufría con ese silencio. Pero otra parte, una parte que estaba creciendo con más fuerza cada día, sentía una paz extraña. Empecé a usar ese tiempo para mí misma. Retomé clases de pintura que había abandonado hacía años. Empecé a ir de nuevo al grupo de tejido de la iglesia. Salí a comer con amigas que había descuidado por estar siempre disponible para Ricardo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí como Leticia. No como la madre de alguien, no como el banco de alguien. Simplemente Leticia. 2 semanas después de aquella llamada, estaba en el súper haciendo el mandado cuando me encontré a Marta, una vecina que conocía a Ricardo desde niño. «Leticia», me llamó, viniendo hacia mí con una sonrisa. «Tanto tiempo. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, Marta. ¿Y tú?» «Bien también. ¿Y Ricardo?» «Hace mucho que no lo veo por aquí». Vacilé antes de responder. «Él está ocupado con su vida». Marta me miró con esa expresión que decía que sabía que había algo más en la historia. Oí decir que él y su esposa están pasando por dificultades. ¿Ah, sí? Fingí sorpresa. ¿Quién te contó? La misma Verónica. Me la encontré en la panadería la semana pasada. Se estaba desahogando con la dueña, diciendo que el casero los estaba presionando por lo de la renta atrasada. Dijo que la familia les había dado la espalda en el momento más difícil. Sentí que se me calentaba la cara. ¿La familia les dio la espalda? Eso fue lo que dijo. No entendí muy bien porque tú siempre fuiste tan presente en la vida de Ricardo. Pero no me quise meter, ya sabes cómo es. Entiendo, murmuré, sintiendo una ola de indignación. ¿Así que ahora yo era la villana del cuento? ¿La que les había dado la espalda? Pero Leticia, continuó Marta, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. Aquí entre nos, yo creo que estás haciendo lo correcto. ¿A qué te refieres? A mi hija le pasó lo mismo con su esposo. Cada mes era una emergencia diferente, siempre necesitando dinero de la familia. Hasta el día que mi esposo y yo decidimos dejar de ayudar. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Al principio fue duro. Mi hija se enojó. Dijo que éramos malos padres, que la estábamos abandonando. Pero 6 meses después, ella y su marido habían aprendido a administrar bien el dinero. Lograron salir de deudas. Y nuestra relación mejoró muchísimo, porque ya no se trataba de dinero todo el tiempo. Las palabras de Marta resonaron en mi mente el resto del día. Tal vez no estaba siendo cruel. Tal vez solo le estaba dando a Ricardo la oportunidad de crecer, de madurar, de aprender a lidiar con problemas sin tener siempre a alguien que lo rescatara. Un mes después de aquella llamada, estaba en casa viendo la tele cuando sonó el timbre. Eran las 8 de la noche, una hora inusual para visitas. Cuando abrí la puerta me llevé un susto. Era Ricardo, pero no era el Ricardo que yo conocía. Estaba más flaco, con ojeras profundas, la ropa un poco arrugada.
Parecía alguien que no dormía bien hacía semanas. «Hola, mamá», dijo bajito sin poder mirarme a los ojos. «Ricardo», respondí, tratando de mantener la voz neutra a pesar del impacto. «Pasa». Entró despacio, mirando alrededor de la casa como si la viera por primera vez. Fuimos a la sala y nos sentamos en el sofá con un silencio pesado entre nosotros. «Debí venir antes», comenzó finalmente. Pero no sabía qué decir, cómo empezar. «Puedes empezar diciéndome la verdad», sugerí. «¿Qué está pasando?» Ricardo se pasó las manos por la cara, un gesto de cansancio que yo conocía bien. «Nos desalojaron hace 2 semanas. Estamos viviendo en un cuarto rentado, de esos muy chiquitos, con baño compartido en el pasillo. Es todo lo que pudimos pagar por el momento». Sentí que se me apretaba el corazón, pero mantuve mi expresión neutra. «¿Y Verónica?» «Finalmente consiguió un trabajo. Nada del otro mundo, es en un call center, pero es dinero que entra. Y yo conseguí un segundo trabajo de chofer de aplicación por las noches y los fines de semana». «Entiendo». «Mamá». Me miró a los ojos por primera vez y vi lágrimas ahí. Tenías razón, sobre todo. Estábamos viviendo de forma completamente irresponsable. Pensábamos que siempre te tendríamos a ti para salvarnos, así que no nos preocupábamos de verdad por las consecuencias. No dije nada, solo esperé a que continuara. Cuando te negaste a darnos el dinero, mi primera reacción fue de enojo. Pensé que estabas siendo injusta, hasta cruel. Pero entonces todo se derrumbó. Nos desalojaron. Tuvimos que vender varias de nuestras cosas. Verónica tuvo que vender esa pulsera que tanto quería. Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo. ¿De qué? Me di cuenta de que me había convertido en un hombre que mi madre no me crió para ser. Tú me criaste para ser responsable, trabajador, honesto. Pero me volví flojo, un aprovechado, y lo peor, permití que mi esposa te tratara de forma horrible. Sus lágrimas caían libremente ahora. Sentí que mis propias lágrimas empezaban a formarse, pero me mantuve fuerte. En los últimos 3 meses, continuó, mientras tú me dabas dinero tras dinero, Verónica estaba haciendo compras por internet a escondidas, ropa cara, zapatos, maquillaje, todo con la tarjeta, y cuando llegaban los estados de cuenta, tú estabas ahí para cubrirlo. ¿Tú sabías eso? Ricardo asintió avergonzado. Lo sabía, pero era más fácil hacerme el loco y dejar que tú lo resolvieras que confrontar a Verónica y lidiar con los problemas reales de nuestro matrimonio. ¿Y ahora? ¿Ya la confrontaste? Tuve que hacerlo. Cuando nos quedamos sin dinero de verdad, cuando ya no teníamos a quién recurrir, todo salió a la luz. Verónica admitió que tenía una compulsión por las compras, que usaba eso para lidiar con sus inseguridades y que te tenía celos. ¿Celos de mí? Celos de nuestra relación. Sentía que yo te quería más a ti que a ella, que tú siempre serías la mujer más importante de mi vida, así que decidió alejarme de ti, y yo, como un tonto, me dejé. Me quedé en silencio procesando todo eso. Parte de mí quería saltar y abrazar a mi hijo, decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo, pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, aún necesitaba más. Ricardo, comencé con cuidado. Te agradezco que hayas venido, agradezco tu honestidad, pero necesito saber una cosa. Si te hubiera dado el dinero hace un mes, ¿estarías aquí ahora teniendo esta plática conmigo? Miró hacia abajo, a sus propias manos. Probablemente no, admitió. Probablemente estaríamos de regreso en el mismo patrón, gastando de más, endeudándonos y luego corriendo contigo cuando todo saliera mal. Exactamente. Por eso no me arrepiento de mi decisión. No importa cuánto dolió verte pasar por dificultades, porque sé que era necesario. Tienes razón, y no vine aquí a pedirte dinero, te lo juro. Vine a pedirte disculpas, a pedirte perdón por haber sido un hijo terrible estos últimos años. No fuiste un hijo terrible, dije suavemente. Fuiste un hijo que perdió el rumbo, pero por lo que me cuentas, parece que estás encontrando el camino de regreso. Lo estoy intentando. Verónica y yo empezamos terapia de pareja. Está siendo difícil, hay mucho que resolver. Pero por primera vez en años,
Estamos teniendo pláticas honestas sobre el dinero, sobre las responsabilidades, sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. El terapeuta nos hizo ver cómo nuestra dinámica contigo era tóxica, cómo te estábamos usando, manipulando, y cómo eso estaba destruyendo no solo nuestra relación contigo, sino nuestro propio matrimonio también. Suspiré profundamente. Ricardo, quiero creer que han cambiado, de verdad, pero voy a necesitar ver acciones, no solo palabras. Lo sé, y por eso estoy aquí hoy, no para pedirte nada, sino para devolverte algo. Sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Cuando lo abrí, vi dinero adentro. Conté rápido. Eran 3,000 pesos. Es el comienzo, explicó, del pago de todo lo que te debemos. Va a tardar, mamá. Con nuestros sueldos actuales, puede tomarnos años, pero te voy a pagar de vuelta, cada centavo. Sostuve el sobre, sintiendo su peso. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado realmente del dinero. Se trataba de lo que ese gesto representaba: responsabilidad, compromiso, respeto. Gracias, Ricardo, logré decir con la voz entrecortada. Esto significa mucho para mí. No el dinero, sino lo que estás tratando de hacer. Hay una cosa más, dijo él. Verónica está allá afuera, en el coche. Quería venir conmigo, pedirte disculpas personalmente, pero tenía miedo de que no quisieras verla. ¿Aceptarías platicar con ella? Vacilé. La herida causada por Verónica era más profunda que la causada por Ricardo. Ella había sido deliberadamente cruel, me había manipulado, me había mentido. Pero mirando a mi hijo, viendo el esfuerzo genuino que estaba haciendo, sentí que debía al menos intentarlo. Dile que pase, acepté. Ricardo salió y regresó unos minutos después con Verónica. Ella también se veía diferente. El cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una coleta sencilla. El maquillaje era mínimo, la ropa era sencilla, nada de las marcas caras que solía presumir. Pero la diferencia más grande estaba en sus ojos. Ya no había esa arrogancia, esa superioridad velada. Había humildad y miedo. Leticia, dijo, deteniéndose en la entrada de la sala. Gracias por recibirme. Le hice un gesto para que se sentara. Se acomodó en el sofá junto a Ricardo, con las manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo. Ensayé lo que iba a decirte en el camino para acá, comenzó, con la voz temblorosa. Pensé en todas las palabras correctas, en cómo disculparme de forma adecuada, pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que no existen palabras adecuadas para lo que te hice. Permanecí en silencio, solo observándola. Te traté de forma horrible desde el primer día, continuó. Y no fue porque tú hubieras hecho algo malo. Fue porque tenía envidia. Envidia de la relación que tenías con Ricardo, de la forma en que él hablaba de ti con tanto amor y admiración. Yo nunca tuve eso con mi propia madre. ¿Entonces decidiste destruir su relación conmigo? No pude evitar preguntar. Sí, admitió ella, mientras las lágrimas empezaban a rodar. Pensé que si alejaba a Ricardo de ti, él se apegaría más a mí, que yo sería suficiente para él. Pero lo único que logré fue transformar a mi esposo en alguien que no era y crear un matrimonio basado en mentiras. ¿Y el dinero? ¿Las mentiras sobre para qué lo necesitaban? Verónica bajó la cabeza. Tengo un problema. Una compulsión por las compras. Viene de hace años, desde antes de conocer a Ricardo. Compro cosas para sentirme mejor, para llenar un vacío, y cuanto más compraba, más tenía que esconderlo, más tenía que mentir. ¿Ya buscaste ayuda para eso? Estoy yendo a terapia ahora, individual y con Ricardo. Es difícil admitir que tengo un problema, pero es necesario. Y parte de mi recuperación es hacer las paces con las personas a las que lastimé. Tú estás al principio de esa lista. Verónica, comencé con cuidado. Agradezco tu honestidad ahora. ¿Pero entiendes que va a tomar mucho tiempo reconstruir cualquier tipo de confianza? Lo entiendo perfectamente. Y no espero que me perdones de inmediato, ni que me aceptes de nuevo en tu vida así como así.
Solo espero que, con el tiempo, con acciones constantes, pueda demostrarte que cambié de verdad. ¿Qué pasó después de que me negué a darles el dinero?, pregunté, necesitando entender toda la historia. Ricardo y Verónica se miraron antes de que ella respondiera. Fue el peor mes de nuestras vidas, dijo, pero también fue el más necesario. Cuando nos desalojaron, continuó Ricardo, no teníamos a dónde ir. Mis amigos no podían recibirnos. La familia de Verónica vive en otro estado, y su relación con ellos también es complicada. Terminamos en un albergue por 3 días. 3 días, repitió Verónica, con la voz quebrada. 3 días durmiendo en literas incómodas, compartiendo baño con extraños, comiendo comida donada. Fue humillante, fue aterrador, pero fue real. Por primera vez en años, enfrentamos las consecuencias reales de nuestras decisiones. Después de eso, siguió Ricardo, conseguimos este cuarto. Es minúsculo, apenas cabe en la cama y un closet, pero es nuestro, lo pagamos con nuestro propio dinero. ¿Y sabes algo raro? Nunca me había sentido tan orgulloso. ¿Orgulloso?, repetí. Orgulloso porque finalmente me estoy haciendo cargo de mi propia vida. No estoy dependiendo de ti para que me salves. No estoy huyendo de mis problemas. Estoy enfrentándolo todo de frente. Y nuestra relación mejoró, añadió Verónica. Parece contradictorio, ¿no? Estamos pasando por el peor momento financiero de nuestras vidas, viviendo en un lugar diminuto, trabajando en 2 empleos cada uno, pero nuestro matrimonio está más fuerte que nunca. Porque ahora es real, explicó Ricardo. Ya no hay mentiras, ya no hay el jueguito de pasarle la bolita a los demás. Somos solo nosotros 2 contra los problemas. Y está funcionando. Sentí una mezcla de emociones encontradas. Orgullo por lo que estaban logrando, alivio porque no se habían rendido, y tristeza por todo el tiempo perdido, por todo el dolor innecesario. Leticia, habló Verónica de nuevo. Sé que puede tomar años para que vuelvas a confiar en mí. Tal vez nunca confíes del todo, y lo entendería. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice. No solo con palabras, sino con acciones. ¿Cómo piensas hacer eso?, pregunté. Primero, te estamos pagando de vuelta. Ricardo te enseñó el sobre con los 3,000 pesos. De esa cantidad, 1,800 vinieron de mi sueldo, y cada mes, no importa lo difícil que sea, te vamos a devolver una parte. Segundo, continuó Ricardo, queremos reconstruir nuestra relación contigo, no basada en la necesidad económica, sino en el amor genuino. Quiero volver a comer los domingos contigo. Quiero llamarte solo para platicar. Quiero que vuelvas a ser parte de mi vida de verdad. Y tercero, concluyó Verónica, quiero aprender a ser la nuera que te mereces. Quiero aprender tus recetas. Quiero escuchar tus historias. Quiero construir una relación de verdad contigo, si me das esa oportunidad. Los miré a los 2, viendo la sinceridad grabada en sus rostros. Parte de mí aún estaba lastimada, aún desconfiaba, pero otra parte, la parte que nunca dejó de ser madre, quería creer, quería dar esa oportunidad. Está bien, dije finalmente, vamos a intentarlo, pero con algunas condiciones. Lo que sea, dijo Ricardo de inmediato. Primera condición, honestidad total. Si están pasando por dificultades, cuéntenmelo, pero cuéntenmelo porque quieren compartirlo. No porque quieran que yo lo resuelva. Puedo ayudar con consejos, con apoyo emocional, pero ya no más con rescates de dinero constantes. De acuerdo, dijeron ambos. Segunda condición, respeto. Verónica, si hago o digo algo que te moleste, quiero que me lo digas directamente. Sin guardar resentimientos, sin alejarme. Platicamos como adultas y lo resolvemos. Lo haré, prometió Verónica. Tercera condición, tiempo. No voy a fingir que todo está bien de un día para otro. Voy a necesitar tiempo para procesar todo, para sanar. Y ustedes tienen que darme ese tiempo sin presiones. Tenemos todo el tiempo del mundo, dijo Ricardo, y por primera vez en meses vi una sonrisa genuina en su rostro. En los meses siguientes, Ricardo y Verónica cumplieron sus promesas. Cada domingo venían a comer conmigo, traían la comida, no me dejaban gastar nada.
Eran comidas sencillas, nada elaborado, pero compartidas con amor y risas de verdad. Verónica empezó a llamarme durante la semana. Al principio eran pláticas cortas, un poco incómodas, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Me contaba sobre su trabajo, sobre las dificultades, pero también las pequeñas victorias. Y yo compartía historias de mi vida, cosas que nunca había tenido oportunidad de contar antes. Un día me pidió que le enseñara a hacer aquel pastel de zanahoria. Esta vez fue diferente. Puso atención a cada detalle, tomó notas, hizo preguntas. Cuando el pastel estuvo listo y Ricardo lo probó, su mirada no fue de resentimiento, fue de orgullo. «Lo logré», dijo sonriendo. «Logré hacer algo que hace feliz a mi esposo». Me di cuenta en ese momento de que Verónica estaba cambiando de verdad. Ya no se trataba de competir conmigo, se trataba de construir algo juntas. Ricardo también era otro. Me llamaba todos los días, aunque fuera solo 5 minutos. Me contaba de su día, de los pasajeros interesantes que conocía manejando el Uber, de sus planes para el futuro. Y también me preguntaba por mi día, por mis amigas, por mis clases de pintura. Cada mes, religiosamente, depositaban dinero en mi cuenta. Empezó con 3,000 pesos, luego subió a 4,000 conforme lograron organizar mejor sus finanzas. No se trataba de la cantidad, sino del compromiso. 6 meses después de aquella noche en que Ricardo apareció en mi puerta, me invitaron a conocer su nuevo departamento. Habían logrado ahorrar lo suficiente para rentar un lugar mejor, un departamento de una recámara con sala y cocina separadas. «No es la gran cosa», dijo Ricardo mientras me enseñaba el lugar, «pero es nuestro, lo logramos solo con nuestro trabajo». El departamento era chico, los muebles eran sencillos, muchos de ellos comprados usados, pero estaba limpio, organizado y tenía algo que el departamento anterior nunca tuvo. Tenía la energía de un hogar construido con esfuerzo propio. «Está precioso», dije con sinceridad. «Estoy muy orgullosa de ustedes». Esa noche, mientras cenábamos juntos en la pequeña mesa de la cocina, Verónica hizo un brindis. «Leticia», dijo, levantando su vaso, «gracias por no rendirte con nosotros, gracias por amarnos lo suficiente como para dejarnos caer. Fue lo mejor que alguien ha hecho por mí». «Por nosotros», corrigió Ricardo, rodeándola con el brazo. «Lo mejor que alguien ha hecho por nosotros». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Mi hijo había regresado. No el niño dependiente que yo había criado, sino un hombre responsable, maduro, capaz. 1 año después de aquella llamada fatídica en la que me negué a darles el dinero de la renta, Ricardo me llamó un sábado por la mañana. «Mamá», dijo, y noté una emoción diferente en su voz. «Verónica y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos ir hoy por la tarde?» El corazón se me aceleró. ¿Sería una mala noticia? ¿Estarían pasando por problemas otra vez? Cuando llegaron, ambos estaban sonriendo. Ricardo traía un folder en la mano. «¿Qué es eso?», pregunté con curiosidad. «Son documentos», explicó abriendo el folder. «Fuimos a la notaría y registramos oficialmente nuestra deuda contigo. Aquí está todo, con el monto total, lo que ya hemos pagado y un calendario de pagos». Tomé los papeles y leí. Habían calculado todo lo que les había prestado a lo largo de los años, 40,000 pesos. Y habían hecho un plan detallado de cómo pagarían, incluyendo una tasa de interés simbólica que yo nunca había pedido. «Ricardo, Verónica, no tenían que hacer esto», comencé, pero Ricardo me interrumpió. «Sí teníamos que hacerlo, por nosotros. Esto representa nuestro compromiso no solo de pagar la deuda, sino de nunca más dejar que algo así vuelva a pasar. Cada vez que veamos este documento, nos vamos a acordar de las consecuencias de vivir de forma irresponsable». «Y hay más», añadió Verónica, sacando otro papel del folder. «Abrimos una cuenta de ahorros. Cada mes estamos guardando dinero para emergencias. Ya tenemos casi 10,000 pesos ahí. Porque si algún día llegamos a tener una emergencia de verdad, no queremos tener que molestarte a ti ni a nadie».
Miré a esos dos jóvenes sentados frente a mí y apenas podía creer la transformación. Eran las mismas personas que, un año atrás, me estaban manipulando, mintiendo, usando. Pero ahora eran diferentes. Eran responsables. Eran dignos de respeto. «Hay una última cosa», dijo Ricardo, y vi que estaba nervioso. «Verónica y yo platicamos mucho sobre esto. Y queríamos hacerte una petición». «¿Qué petición?» «Queremos renovar nuestros votos matrimoniales», explicó. «Nuestra boda original se hizo sobre una base mala, con mentiras, dependencia y manipulación. Queremos empezar de nuevo de la forma correcta. Y queremos que tú seas nuestra madrina». No pude aguantar las lágrimas. «¿En serio?» «Muy en serio», confirmó Verónica. «Eres la persona más importante en la vida de Ricardo. Y poco a poco te estás volviendo muy importante en la mía también. Queremos que seas parte oficial de este nuevo comienzo». La ceremonia fue sencilla, en una capillita, con pocos invitados. Pero fue perfecta. Cuando Ricardo y Verónica intercambiaron votos, no fueron los votos de cajón que habían usado en la primera boda. Fueron votos escritos por ellos, palabras sinceras sobre el compromiso, la responsabilidad, la honestidad y el amor. Y cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, Ricardo hizo algo inesperado. Detuvo la ceremonia y se volteó hacia mí. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «hace un año me casé sin que estuvieras presente. Fue una de las peores decisiones que he tomado. Hoy quiero que no solo estés presente, sino que me des tu bendición. ¿Apruebas este matrimonio?» Me levanté de mi silla, caminé hacia él y Verónica y tomé las manos de los dos. «Lo apruebo», dije claramente. «Lo apruebo porque se han convertido en la clase de pareja que siempre soñé que fueran. Responsables, honestos y comprometidos, no solo el uno con el otro, sino con ser mejores personas. Estoy muy orgullosa de los dos». 2 años después de aquel día en que me negué a dar el dinero de la renta, estoy sentada en mi patio cuidando mis orquídeas como siempre. Pero hoy es diferente. Hoy, Ricardo y Verónica están aquí conmigo, ayudando a plantar macetas nuevas. Estas van a florecer en primavera, les explico, enseñándoles cómo plantar correctamente. «Igual que nosotros», comenta Verónica sonriendo. «Nos tomó tiempo florecer, pero cuando pasó, fue hermoso». La miro y veo a una mujer completamente diferente. No es solo la ropa sencilla o la falta de joyas caras. Es la ligereza en sus ojos, la paz en su sonrisa. Es alguien que finalmente se siente cómoda consigo misma. Ricardo también cambió. Hay un aire de confianza en él que no existía antes. Es la confianza de alguien que sabe que puede contar consigo mismo, que no necesita rescates constantes. «Mamá», dice Ricardo, limpiándose la tierra de las manos, «hay algo que nunca te he dicho bien. Gracias». «¿Gracias por qué?» «Por haber sido lo suficientemente fuerte para dejarme caer. Sé que fue difícil para ti. Sé que pasaste noches en vela preguntándote si habías hecho lo correcto, pero fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí». «Por nosotros», corrige Verónica, «como Ricardo solía hacerlo. Porque si hubieras dado ese dinero, seguiríamos en el mismo ciclo hasta hoy. Dependientes, irresponsables, infelices». Tomo la mano de los dos. «Saben que siempre voy a estar aquí para ustedes, ¿verdad? Si necesitan ayuda de verdad, apoyo, un consejo. Pero no como banco de salvación», completa Ricardo sonriendo. «Lo sabemos, y no queremos eso. Queremos una relación de verdad contigo». «Y lo están logrando», digo con sinceridad. «Estos últimos 2 años han sido los mejores años de mi vida. No por el dinero que me están pagando, aunque aprecio el gesto, sino porque finalmente tengo a mi hijo de vuelta. Finalmente tenemos una relación basada en el amor y el respeto, no en la necesidad». «Y fíjate», dice Verónica emocionada, «ya logramos pagar la mitad de la deuda. Si seguimos así, en otros 2 años habremos pagado todo. Y después de eso», añade Ricardo, «queremos hacer algo especial contigo. Tal vez un viaje. Siempre has querido conocer las playas de Oaxaca, ¿no?
Queremos llevarte, sin que tú pagues nada, todo por nuestra cuenta. Siento que el corazón se me llena de alegría, no por la promesa del viaje, sino por lo que representa. Mi hijo quiere hacer algo por mí, no porque necesite nada, sino porque quiere. Esa noche, después de que Ricardo y Verónica se fueron, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que pasó en estos años. Fueron años de dolor, de conflicto, de decisiones difíciles. Pero también fueron años de crecimiento, de aprendizaje, de sanación. Aprendí que amar a alguien no significa protegerlo de todas las consecuencias. A veces, amar significa dejar que la persona aprenda de sus propios errores. Aprendí que ayudar no siempre significa dar dinero. A veces, la mayor ayuda es dar espacio para que la persona crezca. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es autocuidado necesario, y que cuando te respetas a ti misma, enseñas a los demás a respetarte también. Pero la lección más importante que aprendí fue esta: nunca es demasiado tarde para cambiar. Ricardo y Verónica lo demostraron. Estaban en un camino destructivo, pero lograron cambiar de dirección. Fue difícil, fue doloroso, pero fue posible. Y yo también cambié. Cambié de ser una madre que se sacrificaba hasta el punto de la autodestrucción a ser una madre que sabe equilibrar el amor con límites saludables. Cambié de ser alguien que medía su valor por cuánto podía dar a ser alguien que entiende que su valor es intrínseco. Hoy, a los 69 años, tengo la relación con mi hijo que siempre soñé tener. Una relación verdadera, honesta, recíproca. Y tengo una nuera que, contra todos los pronósticos, se ha vuelto como una hija para mí. Valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque al final, todos salimos mejores de esta experiencia. Si estás pasando por algo parecido, si tienes a alguien en tu vida que se está aprovechando constantemente de ti, debes saber que no es egoísmo poner límites. No es crueldad dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. A veces es el acto más amoroso que puedes hacer. Y si tú eres la persona que está dependiendo demasiado de alguien, que está usando la generosidad de otros como muleta, debes saber que eres más fuerte de lo que piensas. Tienes la capacidad de resolver tus propios problemas, de construir tu propia vida. Solo necesitas el valor para intentarlo. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que necesitamos aprender. A veces a través de la abundancia, a veces a través de la escasez, pero siempre, siempre, a través del amor. Incluso cuando ese amor necesita ser duro para ser verdadero. Y esa fue mi historia. Una historia de dolor que se transformó en crecimiento, de conflicto que se transformó en comprensión, de dependencia que se transformó en una independencia saludable. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y si quieres apoyar aún más este trabajo, considera hacerte miembro del canal. Tu contribución ayuda a que sigamos trayendo historias que puedan inspirar, enseñar y consolar a otras personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mereces ser tratado con respeto y amor. Nunca lo olvides. ¿Te gustaría que adapte alguna otra historia o que profundice en algún modismo?